Días, el Señor les bendiga. Bueno, todos los años en el mes de noviembre, el mundo cristiano ora por la iglesia perseguida. Y hoy en City Harvest nos unimos a ese clamor. Entonces yo les voy a pedir que me acompañen en una oración por todas las personas que son perseguidas. Vamos a orar por los países donde hay persecución, algunos países propiciada por el gobierno, otros países de otros grupos hacen la persecución. Y también vamos a dar gracias por los países como Colombia, donde se puede predicar libremente la palabra, se puede compartir del Señor, se puede alabar y no tiene consecuencias para nuestra vida ni para nuestros derechos. Aunque hay algún tipo de persecución, es muy leve. Entonces les pido el favor de que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y me acompañen en esta oración. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tu amor, tu misericordia y bondad por cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta mañana nos ponemos de acuerdo como congregación para pedirte por aquellas personas en el mundo entero que sufren persecución por causa de tu fe, Señor. Pedimos, Señor, que tú estés acompañándolas, fortaleciéndolas, guiándolas, Señor, afirmándolas en tus preceptos y en tu verdad, Señor. Clamamos para que tú cubras su necesidad, Señor, su techo, su alimento, Padre. Y pedimos también por aquellos países, Señor, donde se hace persecución por diferentes grupos y los gobiernos no son capaces de frenarla, Señor, contra los cristianos, Señor. Clamamos para que ellos también estén fortalecidos, al igual que aquellos países donde desde el gobierno se realiza la persecución, Señor, se hacen leyes en contra de tus preceptos, Señor, se persigue a los cristianos, se persigue a las iglesias, Señor. Pedimos que tú los cubras, los protejas, Señor, los guíes y los fortalezcas, Señor poderoso. Pedimos que tú estés siempre con ellos y clamamos no que no haya persecución, porque seguramente si ellos renegaran de ti, se acabaría la persecución, sino que estén firmes en tu fe, Señor, clamándote a ti y pidiéndote en todo lo que necesitan, Señor poderoso. Y te damos gracias, Padre, por aquellos países como Colombia, donde la persecución es leve, pero podemos predicar tu evangelio, compartir de tu palabra y podemos alzar nuestra voz para hablar con las demás personas, Señor. Bendecimos este país, bendecimos los países, Señor, y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, por tu bondad, porque todavía podemos congregarnos, todavía podemos alzar nuestra voz, compartir de tu verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, nosotros vemos que el Señor Jesucristo nos advirtió sobre la persecución que habríamos de tener por causa de su nombre. Él nos dice en su palabra: recuerden que yo les he dicho con anterioridad las cosas para que cuando pasen estén firmes. Y el Señor nos lo advirtió. Y vemos en Mateo 24:9 que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor nos lo dijo y se está cumpliendo, porque nosotros aquí estamos muy tranquilos y no sabemos muchas veces lo que está pasando con nuestros hermanos en el resto del mundo. Yo le voy a pedir a todos y cada uno de los que están aquí presentes que vuelvan a ver el video de la iglesia, todas las prédicas, y cuando lo vean le coloquen like para que el mismo mecanismo de YouTube lo extienda y comparta ese video. Y si ustedes pueden, compártanlo. Y si se quieren suscribir, suscríbanse para que pues haya muchas más personas recibiendo la palabra de Dios cada 8 días. Bueno, queremos ver hoy que todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. El Señor me colocó en mi corazón hablar sobre Daniel 2. Daniel
es un profeta judío que fue deportado con sus amigos cuando invadieron a Judá. Y él estaba en el palacio con el rey. Y resulta que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño. Y este sueño no lo dejaba dormir ni descansar. Entonces llamó a todos los sabios, caldeos, astrólogos y magos de su reino y les dijo que necesitaba que le dijeran cuál era el sueño y cuál su interpretación. Aquellos magos, caldeos y sabios le dijeron: Majestad, eso no se acostumbra. Siempre nos dices el sueño y nosotros damos la interpretación. Ellos y no hay nadie en la tierra que pueda decir o hacer tal cosa, solamente los dioses del cielo. Y resulta que el rey se enfureció y dijo: si hay alguien que me dé el sueño y su interpretación, lo voy a llenar de honores y de regalos. Pero si ustedes no me dan el sueño y la interpretación, les voy a quitar todas sus propiedades y los voy a mandar a ejecutar. Ellos insistieron que no podían hacer tal cosa y que no había ser humano que les diera el sueño y su significado. Entonces el rey sacó un decreto que debían matar a todos los sabios, a todos los caldeos, a todos los astrólogos, a todos los brujos. Y dentro de esos estaba Daniel y sus amigos. Cuando llegaron a apresar a Daniel para llevarlo a matar, dice la palabra que sabiamente él habló con la persona y le pidió que lo presentara ante el rey, y esta persona efectivamente lo llevó ante el rey, y Daniel le pidió un tiempo para que el Dios del cielo le diera el sueño y su significado. Efectivamente, Daniel se retiró con sus amigos judíos y oraron al Dios del cielo para que el Señor trajera esa visión. Y una vez se acostaron a dormir, el Señor le dio la visión a Daniel, y esto dijo Daniel cuando el Señor le dio esa visión. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, eso está en Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Unas palabras muy bellas que dijo Daniel del Señor, porque realmente el Señor le reveló esta profecía. Es la primera profecía de una serie de profecías que el Señor le da a Daniel, en las que ha vivido el mundo y que estamos viviendo todavía hoy. Desafortunadamente no todo el mundo las conoce, por eso hoy traemos esta palabra para que las personas sepan lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Daniel, una vez supo cuál era el sueño, se presentó delante del rey y le dijo lo siguiente: tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del viento, que se las lleva el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese fue el sueño que Daniel le dio al rey Nabucodonosor. Y ahora Daniel le dio la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Ese fue el significado que Daniel le dio al sueño de Nabucodonosor. Y nosotros podemos pasar esta lectura inadvertida, pero lo cierto es que esta profecía se ha cumplido detalladamente. Es tan exacta la profecía que los detractores del libro de Daniel dicen que este es un libro histórico y no un libro profético, porque coincide perfectamente. Y es así como la historia nos dice que el oro, la cabeza de oro, fue el imperio medo-persa que gobernó en la tierra desde el año 605 al 539 antes de Cristo. La plata, que son los brazos y el pecho de la estatua, es el imperio medo-persa que gobernó desde el año 529 al 331 antes de Cristo. Fijémonos en lo siguiente: ese imperio medo-persa es una alianza que hicieron dos reyes, los medos y los persas, que fueron contra Babilonia y empezaron a gobernar el mundo. Y está representado por los dos brazos y por el pecho. Después viene el imperio griego, que está representado por el bronce y que gobernó entre los años 531 al 168 antes de Cristo. Y después de ese imperio vino el imperio romano, que gobernó entre el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Efectivamente, como lo dice la profecía, el imperio romano fue muy duro, fue violento, lo arreglaba todo matando a las personas a espada. La profecía lo dijo, está representado por el hierro. Y fíjense que son dos piernas, porque el imperio romano al final de su tiempo se dividió en dos puntos geográficos donde ejercían su poder, y está representado por esas piernas. Y bueno, ahora viene
la parte de los pies que están de barro y de hierro y que nosotros estamos viviendo ahorita. O sea, esa profecía que fue la primera que el Señor le dio a Daniel, una de varias que son muy exactas, se está viviendo todavía. Y nosotros estamos en esos pies en la época actual. ¿En qué parte de los pies? Pues no sabemos seguro, pero de pronto sí muy cercano a los dedos. O sea, estamos en los tiempos finales y nosotros tenemos que estar mirando la palabra de Dios, sabiendo que lo que Él nos dice se cumple. Y si se ha cumplido lo anterior, se va a cumplir lo que viene. Y lo que viene, Él no solamente nos lo profetizó acá, sino que lo podemos ver en Mateo 24:3. De esos pies al final se ven 10 dedos. Los escatólogos o las personas que estudian la palabra de Dios dicen que puede ser 10 poderes militares o naciones poderosas que van a respaldar al anticristo cuando empiece a reinar en la tierra, ¿cierto? Y nosotros podemos estar antes de esos dedos. No sabemos en qué lugar, pero estamos en esos últimos tiempos, en un gobierno que es la democracia. Tenemos algo del Imperio Romano, como son las leyes, el Estado, el poder militar. Hoy en día a los abogados se les enseña sobre el derecho romano. O sea, hay muchos países que tienen esto. Nosotros podemos estar viviendo eso. El hierro representaría esa parte de los pies. Y la parte del barro de los pies podía estar representando la democracia, las personas, ¿cierto? Entonces, veamos qué nos dice Mateo 24:3. Bueno, es algo muy importante que quiero resaltar, es esta parte de la profecía. Cuando llega a los pies, dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Pues nosotros, los creyentes, sabemos a quién representa ese reino venidero, que no tendrá fin y que no se le dejará a otro pueblo, sino porque es un reino eterno. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Veamos ahora sí Mateo 24:3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Fíjense que el mismo Señor Jesús respalda a Daniel y sus profecías. O sea, prácticamente en el Nuevo Testamento
él está respaldando lo que Daniel profetizó. Y nosotros, como estamos ubicados en los pies en la actualidad, tenemos que estar atentos, porque nosotros ahorita vamos a escuchar la persecución que hay en las diferentes partes del mundo sobre los creyentes, que nosotros no la vivimos aquí, porque aquí es muy sutil, pero debemos estar firmes, porque fíjese que la palabra habla de que habrán muchos que se aborrecerán entre ellos. Están hablando de los creyentes que no están firmes y van digamos, a denunciar a sus hermanos, ¿cierto? Pero además dice que nadie nos engañe. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos hoy en día en todos los medios de comunicación? Una cantidad de noticias y la mayoría son falsas, pero de tanto repetirlas nos bombardean y convencen a la gente que esa es la verdad. Si vamos a las redes sociales, también hay mucha noticia falsa. Entonces ya el mundo no sabe qué creer. Dice que engañarán a muchos. Seguramente el Señor solamente está hablando del pueblo cristiano, que engañarán a muchos. Y si se engañan al pueblo cristiano, que tenemos la palabra de Dios, pues cuánto más al mundo entero. Pero nosotros debemos estar preparados para que no seamos engañados, porque nosotros sí tenemos una guía, que es la palabra de Dios, y debemos recurrir a ella para saber lo que está pasando hoy en día y estar firmes en oración y en comunión con el Señor. Una comunión genuina, verdadera, continua, diaria, y estar pegados a su palabra. Entonces dice también que oiremos de guerras y rumores de guerras. ¿Qué es lo que escuchamos en los medios? Guerras y rumores de guerras. En todo lado hay conflictos y estamos pendientes de que a qué horas empieza la Tercera Guerra Mundial. Eso se está cumpliendo. Estamos en los pies indudablemente. También dice que la maldad se aumentará, se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Si uno se pone a ver, la maldad del ser humano es increíble. Quedamos aterrados con todo lo que vemos, cosas que nosotros no imaginamos. Y lo que vemos es una cosa pequeña. Imagínense lo que no vemos, cuánta maldad habrá en secreto, que nosotros no alcanzamos a verla. Por eso nosotros como creyentes debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para entender estos tiempos y poder ver las cosas más allá de lo que el mundo las ve. Nosotros podemos adelantarnos a eso porque tenemos la palabra del Señor y tenemos el Espíritu Santo que nos da ese discernimiento. Y entonces la profecía también nos dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Y nosotros vemos que hoy en día el Evangelio se predica en todo el mundo. Se utilizan los medios de comunicación, se utilizan las redes, se comparte la palabra, se está predicando como nunca el Evangelio, ¿cierto? Pero también nos dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es la persecución. Esa es la persecución que el Señor nos ha hablado y para la cual tenemos que estar preparados, nosotros que no la sufrimos, pero además también tenemos que estar en intercesión por aquellos hermanos que sí la están viviendo hoy en día, ¿sí? Hay muchos hermanos que la están viviendo, que no pueden hacer esto que hacemos nosotros. Nos estamos congregando, estamos predicando la palabra del Señor, podemos alabarlo. En otras naciones le quitan las propiedades a los cristianos, les quitan sus derechos, los meten a la cárcel y les cuesta hasta la vida. Hay muchos testimonios y eso lo podemos ver nosotros si buscamos qué está pasando con nuestros hermanos a nivel mundial, porque esto no lo vamos a ver ni en la televisión, ni en el periódico, ni en la radio, ni en las revistas. El mundo no quiere saber de Dios. El mundo no quiere saber de los cristianos, ¿cierto? Hay persecución leve en algunos países y muy fuerte en otros países. Y tenemos que estar enterados y tenemos que estar preparados. Hace un tiempo había mucha noticia sobre la persecución y lo que pasaba con nuestros hermanos en el mundo.
y sacaban imágenes de lo que estaba pasando. Hoy en día encontrar esas noticias es muy difícil, casi no las hay. Y cuando las hay un párrafo que habla de ella, no más. Yo creo que están seleccionando y quitan las imágenes para que la gente no vea la realidad de lo que está pasando en el mundo. Fíjense lo que pasó en Afganistán. Después de que los norteamericanos salieron de Afganistán, nosotros empezamos a ver en los medios de comunicación que se perseguía a las mujeres y hubo muchas noticias sobre la persecución de las mujeres, pero no hablaron sobre la persecución de la iglesia, no hablaron sobre la persecución de los cristianos. ¿Y qué les tocó hacer a los cristianos? Camuflarse y empezar a predicar en secreto, reunirse en secreto, orar en secreto, porque el gobierno talibán los está arrasando, los está acabando. Y ellos no salieron igual que salieron todos los diplomáticos y los militares. Ellos se quedaron ahí y ellos saben que les puede costar su vida, pero están predicando la palabra del Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad como hermanos de estar sabiendo qué pasa con ellos y además estar orando por cada uno de ellos, intercediendo para que el Señor les dé firmeza, para que ellos no flaqueen, para que no renieguen del Señor. Vamos a ver algunas noticias sobre la persecución. Entonces, vemos censura en las redes sociales en China. China es un país que desde el gobierno se persigue a la iglesia y han censurado las redes sociales para los cristianos. Entonces, si nosotros vemos esta noticia por encimita, pues no vamos a ver el problema, pero preguntémonos, ¿qué pasaría si a City Harvest le quitan el Facebook? ¿Qué pasaría si le quitan el YouTube? ¿O qué pasaría con alguno de nosotros si nos quita el WhatsApp? Entonces nosotros vamos a ver que inmediatamente nos aíslan porque ese es el medio de comunicación hoy en día. Entonces, y eso está pasando en el mundo. Escuchamos en el 2020 que a un presidente de los Estados Unidos con 94 millones de seguidores le quitaron sus redes y no pasó nada. Y no fue un gobierno, no fue un estado, fueron empresas privadas que le quitaron sus redes. Y hubo gente que aplaudió eso, no sabiendo que el día de mañana nos va a tocar a nosotros porque nos van a censurar, van a cancelar. Y ya hay canales cristianos que han sido censurados porque tienen algoritmos con ciertas palabras que detectan y ellos sancionan un mes o 3 meses o un año o simplemente les cancelan su cuenta. Esa es parte de la persecución. En China intensifica persecución contra los cristianos, sacan leyes en contra de la iglesia, tumban iglesias, incluso algunas iglesias que tenían permisos se los cancelaron y no pueden ejercer su fe o predicar o practicar su fe tranquilamente. Hay asesinatos, personas musulmanos que se convierten a Cristo y los matan porque los delatan la misma familia, porque se han convertido y cuando ellos van a predicarle a otros musulmanes inmediatamente les cuesta la vida y les cuesta sus derechos. En Uzbekistán, una prisión hecha solamente para cristianos, 2.000 cristianos en la cárcel por predicar su fe. Eso está pasando. A nosotros nos parece increíble porque aquí nosotros estamos cómodos, nosotros no tenemos ninguna dificultad, sentimos algo de persecución porque efectivamente en Colombia el ser cristiano le quita oportunidades de trabajo, de ascensos a las personas, pero podemos hablar todavía del Señor y debemos aprovechar este tiempo porque eso que está pasando en el mundo debemos conocerlo y yo los invito a que ustedes busquen esas páginas que al final de la prédica van a estar anotadas y saquen un tiempo para ver qué está pasando con nuestros hermanos y para poder interceder un minuto por ellos, pedirle, clamarle al Señor para que les dé esa fortaleza y los proteja. Y eso va a hacer que el día de mañana nosotros, cuando suframos esa persecución, vamos a estar preparados y vamos a estar firmes, no vamos a renegar. En el año 94, los medios de comunicación generales, el 95%, eran manejados por 60 grupos económicos. Hoy en día
los medios de comunicación son manejados por 6 grupos económicos. Y eso parece una orquesta. Lo que se dice aquí, se dice en Europa, se dice en Norteamérica, y lo repiten hasta que convencen a todo el mundo que es verdad. Y lo que lo vemos ahí no es verdad. Es muy, muy imperceptible, pero no es verdad. Entonces, y allá uno nunca va a ver alguna noticia que nos favorezca, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros por iniciativa propia busquemos esas páginas. Bueno, dijimos que estamos en la actualidad en los pies y nosotros tenemos que ver, aparte de esas señales que el Señor nos muestra, nos predijo, que la estamos viviendo, pues lo sentimos en el medio ambiente. Por eso nosotros no debemos preocuparnos, pues sí debemos preocuparnos, pero no meternos solamente en nuestros asuntos, sino tratar de ver con una visión más global de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo están acomodando las cosas para que haya un solo gobierno mundial. Hace 15 años, cuando en las iglesias cristianas se predicaba sobre lo del fin del mundo, no, las iglesias hablaban de que había o iba a haber en el final del tiempo un solo rey mundial, o sea, un solo líder que iba a gobernar el mundo y que iba a ser el anticristo. Y el mundo se burlaba de los cristianos porque no creían. Y hoy en día esas personas que no creían y que se burlaban de los cristianos, ellos son los que están propiciando la unificación de un gobierno mundial. Y hoy se habla del globalismo. El globalismo no es lo mismo que la globalización. La globalización, digamos, es un movimiento natural de los mercados y de la economía y la interconexión entre todos los países. El globalismo lo que pretende es llevar al mundo entero a un solo gobierno mundial. Que cada presidente de cada país simplemente sea un administrador de ese país. Pero las órdenes la va a dar una cabeza. Y detrás de esa cabeza, ¿quiénes están? Pues están instituciones muy importantes que conocemos hoy en día como la ONU, el mismo Vaticano, las ONG, organizaciones no gubernamentales, que son lideradas por poderes económicos muy fuertes, que se han unido, las grandes tecnológicas, los poderes bancarios, ¿sí? Se han unido para tratar de manejar el mundo como ellos quieren. Y hoy en día en Colombia incluso escuchamos de una renta básica mensual que quieren instituir en el mundo entero. O sea, cada ser humano va a tener una renta básica mensual y no va a tener por qué preocuparse. Y entonces, claro, la gente dice, uy, buenísimo, porque entonces se acaba el hambre para las personas y no hay necesidad porque todos van a tener sus recursos. Pero ojo, eso puede ser de doble filo, porque vamos a empezar a perder libertades, poco a poco vamos a perder libertades. Nos van a dar lo que ellos quieren, van a decirnos con cuánto debemos vivir, ¿sí? Y un día, no muy lejano, nos van a decir a quién adorar, porque nosotros no vamos, de acuerdo a esto, no vamos a necesitar nada, todo nos lo van a suministrar y no vamos a necesitar a nuestro Dios. Eso es lo que van a hacer en el mundo. Y el Señor dijo, cuidado que nadie os engañe. Y muchos cristianos que no estén firmes van a ser engañados y el mundo va a ser engañado. Porque el mundo va a ir para allá, rapidito, ¿sí? Entonces, todos esos detalles nos dan la certeza de que estamos en los últimos tiempos. Esa agenda globalista tiene 3 objetivos claros, a los cuales no le han permitido o no le permiten hacer esa unificación mundial como ellos quieren. Y esos objetivos son la familia, las naciones y el cristianismo. La familia, nosotros creo que podemos ver el ataque tan sistemático que ha tenido la familia en el mundo entero hoy. Se persigue el núcleo familiar instituido por Dios. La aparición del aborto, la legalización del aborto, la legalización de la eutanasia, la ideología de género,
que quiere decirle a nuestros niños de 5 años si ellos les gusta ser mujer o ser hombre, o si les gusta tener una relación con un hombre o con una mujer, ¿cierto? Cuando uno a los 5 años lo que quiere es estar jugando y no ver absolutamente nada de eso. Pero esos son ataques de la familia, ¿sí? Hoy se quieren sacar leyes donde los padres no pueden disciplinar a sus hijos, porque inmediatamente el niño puede acudir al gobierno y el Estado se va a hacer responsable de él para que ellos sean hijos del Estado y no de sus padres. Esos son ataques contra la familia. Las naciones también están siendo atacadas y vemos hoy los problemas que hay en las fronteras y muchos de esas migraciones están respaldadas por la ONU, porque la ONU incluso sacó un acuerdo de fronteras donde los países deben dejar entrar a todo el que quiera. Y entonces vemos migraciones de 100.000 personas que atraviesan medio continente para llegar a los Estados Unidos y entrar allá por la fuerza, sin ningún permiso, sin cumplir ninguna norma de ese país. ¿Para qué? Para crear caos. Y eso no lo vemos allá solamente, lo vemos aquí en Colombia, ¿cierto? En las fronteras. Lo vemos en Europa, ¿sí? Lo vemos en Asia, en todos los países, y a nosotros nos quieren decir que eso es casualidad. Eso está orquestado. Eso está orquestado porque quieren que en el país haya anarquía, haya desorden, ¿cierto? Y quieren que las personas de esos países no se identifiquen con su cultura, no se identifiquen con que son ciudadanos de una nación, sino ciudadanos del mundo. Ellos quieren acomodar absolutamente todo eso. Y el tercer objetivo es el cristianismo. Y ahí viene la persecución. Porque el cristianismo evangélico se guía por la palabra de Dios. No por acuerdos humanos, sino por la palabra de Dios. Y ellos lo saben. La ONU manifestó que los cristianos, por guiarse por la Biblia, no cumplimos con los derechos humanos. Porque hay cosas en la Biblia que al mundo no le gustan, ¿sí? Y hoy en día están cambiando lo bueno por lo malo. Y a lo malo le dicen bueno. Y nos quieren acostumbrar de que eso es así. Entonces nosotros tenemos que saber que esto está pasando hoy en día y que nosotros debemos estar firmes en una relación con el Señor, una relación diaria, íntima, verdadera, constante, con su palabra. Porque esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de que nos habla Daniel 2:44, de ese reino que vendrá y destruirá todos estos reinos que han transcurrido en las naciones, y ese reino que va aquí quedar gobernado eternamente. Y nosotros sabemos quién es, y esa es nuestra esperanza, y esa esperanza es la que debemos transmitirle a las personas que no conocen del Señor. Porque ellos se van a querer aferrar de un líder, de una persona. Por eso la mayoría del mundo va a salir corriendo detrás del anticristo, aceptándole todo lo que él diga, porque no se detiene en un momento de qué va a pasar después. Y nosotros sí sabemos qué va a pasar después, porque ya el Señor nos lo dijo como era. Vemos en Lucas 6:22 que el Señor nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En las noticias que vimos hay un país que hay desinformación contra los cristianos. Les dicen que que ellos causan ciertos problemas en el país, cuando eso es falso. Es por tener una disculpa para perseguirlos. Entonces, aquí se está cumpliendo. En Apocalipsis 2:10, el Señor nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ah, bueno, pero aquí el Señor ya nos está diciendo quién está detrás de todo eso. Y es el diablo. El diablo. Uno le habla del diablo a la gente del mundo y dice: uy, pero usted ve el diablo por todo lado.
No, no es así. Tenemos que saber que Él está maquinando y Él está trabajando. Pero nosotros creemos en un Dios poderoso, soberano, que nada escapa a lo que Él quiere. No se mueve una hoja en este mundo sin que Él lo quiera. Por eso nosotros debemos estar firmes, firmes en Él y compartir de su palabra. Y además conocer qué pasa con nuestros hermanos y congregarnos, porque muchas veces uno tiene problemas y tiene opresión, ¿sí? Y tiene dificultades, pero si uno se encierra en sí mismo, cree que es uno el del problema. Cuando uno comparte con otros hermanos, se da cuenta que por allá también está pasando lo mismo y que podemos ayudarnos en oración, que podemos respaldarnos y que no es una cosa propia, porque el mundo lo que va a querer es hacer sentirnos culpables a nosotros de muchas cosas, ¿sí? Porque no estamos de acuerdo a los preceptos. El mundo no quiere saber de Dios, el mundo no quiere saber de nosotros, pero nosotros sí queremos estar aferrados de Él porque esa es nuestra esperanza. Como conclusión, podemos decir que nosotros debemos levantar nuestra voz. Nosotros debemos compartir de nuestra verdad. No ser como agentes secretos, como decía el Levanta tu voz del miércoles. Nosotros debemos compartir, decirle a las personas que somos creyentes y compartir. Debemos hablar a nuestra familia. Yo sé que es muy complicado porque los primeros que nos ponen tropiezo es la familia, ¿cierto? Pero el Señor nos pide que lo hagamos con amor, con paciencia y hasta con sacrificio para poder alcanzarlos, interceder por ellos para que el Señor se revele a ellos y le quite toda sordera espiritual y toda ceguera espiritual. También debemos hablar con los demás, evangelizar, compartir de esta esperanza nuestra. Esta es nuestra esperanza y es nuestra esperanza grande. No vamos a tener ningún ser humano que nos salve, solamente el Señor. Y esperamos esa gloriosa venida de Él para que instaure su reino en esta tierra. Debemos informarnos de lo que pasa con los cristianos. Al final de la presentación van a ver unas páginas, ustedes pueden copiarlas, meterse allí, sacar un tiempo para saber qué es lo que pasa con nuestros hermanos y sacar un tiempo para orar por ellos. Nosotros algún día podemos estar en las mismas y seguramente otro hermano va a estar orando por nosotros y eso va a alivianar nuestra carga. También debemos orar por los países. El pastor nos aconseja que oremos por Bogotá, que oremos por Colombia, pero también nos pide que oremos por 7 países. Entonces debemos recordar los países que el Señor coloque en nuestro corazón y orar por ellos. Orar por Israel, que es el pueblo de Dios. Orar por Estados Unidos, que da la estabilidad al mundo. Orar por países en dificultades, por nuestros hermanos en Venezuela, porque posiblemente algún día podemos estar igual que ellos y vamos a necesitar de esa oración. Pero bueno, el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él está actuando, así como actuó antes, está actuando hoy y va a actuar mañana. Y nosotros podemos sentirlo en nuestras vidas. Por eso tenemos que recurrir a Él para todo lo que necesitemos. Necesitamos sanidad, pidámosela a Él. Necesitamos trabajo, pidámoselo a Él. Tenemos dificultades, pidámosle que Él nos ayude. Él está ahí atento a respondernos. En Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Nosotros podemos hacer esto que el Señor nos dice, porque si tenemos una comunión con Él, sentimos que está al lado nuestro, respaldándonos hasta el fin del mundo. Por eso yo quiero hoy hacer una oración, porque hoy más que nunca tenemos que restaurar nuestra relación con el Dios Padre, que está rota. Pero vino Jesucristo nuestro Señor para restituir, para aliviar esa ruptura.
Entonces yo les pido que hagamos una oración. Es posible que usted no haya hecho esa oración, que esté viniendo a la iglesia hace mucho tiempo, o los que están en su casa, que estén oyendo las prédicas mucho tiempo, pero nunca han hecho una oración de fe del Señor. O si tú no la has hecho, hazla en este momento. Y yo pediría aquí a los presentes, si hay alguno que no ha hecho esa oración y quiera hacerla hoy, que levante su mano y vamos a hacer la oración en compañía. Dios te bendiga. Bueno, esa oración que vamos a hacer, la oración por sí sola no salva a nadie. Es la disposición de nuestro corazón, es la sinceridad con la que la hagamos. Y el Señor ve lo que tenemos en nuestro corazón. Él pesa los corazones. Entonces yo les pido como congregación que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y repitamos esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas tal como soy. Señor, creo en Jesucristo como tu único Hijo, que entregó su vida en la cruz por mí y que tú le levantaste de entre los muertos y que hoy vive. Por eso, Señor Jesús, vengo delante de ti y reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Señor poderoso, pido que entres en mi corazón y seas mi Señor, que entres en mi vida y seas mi Salvador. Ayúdame que desde ahora en adelante siga en pos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos un momentico en oración, sigamos con nuestros ojos cerrados. Vamos a pedirle al Señor por nuestra necesidad, presentémosle al Señor nuestra necesidad. Necesitamos sanidad, pidámosela. Necesitamos bendición, pidámosela. Tenemos algo pendiente que necesitamos que destrabe, el Señor lo hace. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Colocamos delante de ti esa dolencia, esa enfermedad, ese virus, esa bacteria, ese malestar delante de ti, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora sobre nuestro cuerpo, Señor, y restaures y sanes, Señor. Sanidad total en nuestro cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, por la gracia de tu preciosa y divina sangre derramada en la cruz, Señor. Declaramos esa sanidad y la recibimos. Se fortalecen nuestros huesos, se fortalecen nuestros músculos, nuestros cartílagos, se equilibran todas las propiedades físicas y químicas de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, Señor. También, Señor, ponemos delante de ti nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras relaciones públicas, comerciales, Señor, para que tú las acomodes, las bendigas y las prosperes, Señor. Gracias, Señor poderoso, porque sabemos que tú lo estás haciendo, Señor. Gracias. También ponemos delante de ti, si hay algo que nos aprisiona, que nos preocupa, que nos estresa, Señor, llévate eso, Señor, y llénanos de tu espíritu para estar en paz, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, en este camino, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y bueno, tenemos que levantar nuestra voz, compartir, hablar, porque eso es lo que nos pide el Señor. Muchas gracias. El Señor los bendiga.